Amigos, buenas tardes, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal, Aventura Literaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre Lovecraft, terror cósmico. Este es un libro de un compendio de Mundo que compré el año pasado en la FIL Lima. Y voy a hacer un pequeño resumen sobre las historias que vienen dentro de este compendio. Empecemos. Primero, Dagon. Dagon es la historia de una persona que está navegando y es intervenida por unos soldados en plena guerra. Y él llega a escapar y llega a una isla totalmente fuera del mapa, donde encuentra animales muertos que no eran muy reconocibles y decide esperar que pasen los días para poder caminar a lo largo de la isla, ¿no? Pasan los días, el cielo es rojizo, la tierra se solidifica, él decide salir a explorar la tierra como una pequeña isla y cuando llega encuentra una piedra que tiene unas inscripciones. La piedra que tiene inscripciones muestra los dibujos y los tallados de un ser antropomórfico, pero que tiene rasgos de pez, con manos palmípedas, como si fuera un pato, y tiene branquias y ojos saltones. Y él empieza a pensar que era una especie de estatua de una religión antigua, de una especie de pueblos que tenían como dios a este ser, y era un pueblo de pescadores. Sin embargo, conforme le está leyendo la estatua esta y la piedra, de la nada sale de las profundidades este ser sobre la piedra y se le presenta. Lo que pasa a continuación, bueno, tendrían que leer el libro para poderlo descubrir. No quiero malograrles el final, pero sí, como Lovecraft se caracteriza por crear estos seres extraños y tener una especie de terror cósmico, ¿no?, a lo largo de sus historias. Pasamos a la siguiente historia. La siguiente historia es La tumba. La tumba es la historia de un pata que sentía la curiosidad por poder ingresar a una tumba que estaba cerrada hace años y que nadie podía explorar. Nadie la quería explorar porque estaba abandonada y había sido una familia rica que había pasado mucho tiempo y nadie había sido enterrado ahí. Con el tiempo esta persona llega a obsesionarse tanto con esta tumba que construye una especie de cabaña como una enredadera, como una especie de refugio, y todos los días a la medianoche se para a mirar la reja para ver cómo puede ingresar. Bueno, conforme pasa el tiempo, la persona empieza a cambiar sus modismos, empieza a tener alucinaciones, empieza a creer que él es parte de la familia, de la gente que está dentro del mausoleo. Y bueno, pasan varias cosas, ¿no? Al final, bueno, su familia se preocupa por él y hay una especie de conexión sobrenatural. No se sabe si al final él estaba alucinando las cosas o simplemente en serio él tenía conexión con los fantasmas y le daban en la noche. Bueno, y queda netamente a comprensión del lector. Y el final, bueno, depende cómo tú lo interpretes, ¿no? De otra historia que está en este libro es Las ratas en las paredes. Las ratas en las paredes es la historia de una persona que tenía un hijo que estaba en la guerra y este hijo conoce a un amigo y este amigo le dice de que él es propietario de un terreno que antes pertenecía a su familia. Entonces cuando el hijo fallece, el papá decide hacerse cargo de ese terreno y recuperarlo, lo compra muy barato y empieza a refaccionarlo, ¿no? Bueno, cuando llega ahí se da cuenta de que todo el pueblo lo miraba raro y todos le tenían miedo a esa casa. Y resulta que había habido muchas leyendas urbanas sobre asesinatos y ritos satánicos que habían pasado en esa dirección. El, el señor que llega a comprar la casa, bueno, no le ves importancia, ¿no? Hasta que después que refacciona la casa y empieza a dormir ahí, escucha ruidos de ratas en las paredes y los gatos que están dentro de la casa se empiezan a alterar. Incluso ve como los muros empiezan a ondular. Y entonces dice, ¿cómo es posible que en esta casa haya tal cantidad de ratas, ¿no? Bueno, la cosa es que al final, con esta persona que le vendió la casa, con unos exploradores, unos antropólogos, gente que investiga lo paranormal, llegan a investigar y dentro del sótano encuentran una ciudadela llena de restos humanos y muestras de que había habido antes un rito satánico del tiempo de los griegos y romanos. Bueno, el final es muy inesperado, el final te deja un poco confundido, no sabes bien que lo que te está diciendo la persona que protagoniza esta historia es la verdad, o simplemente fue producto de una alucinación, o fue producto de la confusión del momento.
pero queda un final también un poco confuso que el lector tiene que determinar, ¿no? Depende mucho cómo tú interpretas las historias. Después de eso tenemos el modelo de Pigman. El modelo de Pigman es la historia de un pintor que pintaba pinturas muy grotescas de monstruos y demonios, y todos lo tenían relegado, ¿no?, del aspecto cultural y social de la época por ser muy tenebrosas sus pinturas. Y un pintor dice, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué tener miedo, yo voy a acercarme a él y voy a empezar a investigar, ¿no? Porque él se alejó de la comunidad. Y se acerca a él y esta persona se hace su amigo y lo lleva a su casa, y en su casa, en el sótano, le enseña un pozo, y en el pozo le enseña también que hay figuras. Y la persona esta que fue a ver a ese pintor se da cuenta que sus pinturas eran demasiado realistas. Escucha una especie de ruido, ¿no? Y bueno, el señor este se encierra y el pintor se pone a pelear en el otro cuarto y se escucha mucho barullo, muchos ruidos extraños, ¿no? Bueno, al final todo parece indicar que ese ser sobrenatural realmente sí existía. Y ese es el motivo por el cual sus pinturas se veían tan reales, ¿no? Como que él realmente tenía comunicación con este ser. Pero después tenemos la historia más larga que está en este libro, que dice que se llama En las montañas de la locura. Te hace pensar, ¿qué pasaría si realmente la primera civilización no hubiera sido el hombre? ¿Qué pasaría si hubieran llegado otros seres de otro planeta a poblar la Tierra antes de la era glacial? Bueno, es la historia de un grupo de personas científicas que van a investigar minerales a la Antártida, pero en el camino encuentran restos fósiles, y estos restos fósiles los hacen llegar a una ciudadela escondida gigante, llena de pasadizos y geometría imposible para la arquitectura moderna, ¿no? Eh, la cosa es que al final un grupo decide separarse, decide investigar en la ciudadela, mientras el otro decide buscar los minerales por el que habían ido. El grupo está en constante comunicación hasta que de un momento a otro el grupo que estuvo en la ciudadela está comunicándose por radio y les dice que han encontrado unos fósiles, que han encontrado otros organismos, que la tormenta está muy fuerte y que van a acampar fuera de las murallas de la ciudad gigante. Entonces el otro grupo ya había enviado un comunicado por radio diciendo de que mandaran a gente para explorar la otra zona. El problema fue que después de esas 24 horas no hubo respuesta del primer grupo, del grupo explorador hacia la ciudadela gigante. Entonces, por más que quisieron comunicarse, no pudieron. Entonces determinaron ir a rescatarlos. Y cuando llegaron, encontraron que todos estaban muertos, que los fósiles muertos habían sido colocados en forma de estrella y los habían agrupado como una especie de cementerio. Y deciden investigar dentro de las murallas, ¿no? Bueno, se dieron cuenta que dentro de la ciudad había picos mucho más altos que el Everest, una ciudad subterránea donde había otra especie de animales, y encuentran un terror diferente, muy diferente a lo que pensaron encontrar. No eran los animales extraños, no eran las criaturas que ellos pensaron que habían encontrado como fósiles, fue algo mucho peor, y lo cual desesperó a las dos personas que habían ido a rescatar a sus amigos, que fueron los dos únicos sobrevivientes, y de los cuales uno quedó traumado y el otro quedó loco. Muy buena la historia, en las montañas de locura se las recomiendo, está en ese libro. También tengo Los gatos de Ulthar. Los gatos de Ulthar. Bueno, no es de extrañar, ¿no?, que en épocas antiguas los egipcios adoraban a los gatos y que muchos de sus dioses tenían cabezas de animales y representaban como Set, que tenía cabeza de perro, ¿no? Pero en este caso trata la historia de Ulthar, que es un pueblo donde habían dos ancianos que siempre mataban a los gatos. Entonces la gente de alrededor siempre se quejaba de que los ancianos desaparecían a los gatos, no sabían si se los comían o solamente los asesinaban para hacer un ritual. Un día llega una caravana y en la caravana llega un chico que tenía apariencia egipcia y tenía un gato. Y su gato era la única cercanía que tenía una familia porque sus dos padres habían muerto por la peste. De un momento a otro el gato desaparece. Y entonces el chico, junto con la gente de la caravana, empieza a investigar. ¿Quién se puede haber llevado al gato, no? ¿Por qué? ¿Por qué se van a llevar a mi gato si mi gato es mi único familiar? Y llega a sus oídos el dato de que estos ancianos mataban animales, mataban a los gatos y los desaparecían. Entonces, este joven hace un conjuro al cielo y empieza a hablar en lenguas y aparecen figuras extrañas y al final todos los gatos del pueblo desaparecen. Bueno, la historia en que concluye, al final los ancianos aparecen muertos en su casa. Y de ahí para adelante, bueno, en Ulthar deciden que nunca más nadie va a matar ningún gato por temor a que tenga represalias, ¿no? Bueno, estas han sido algunas historias nomás de Lovecraft. Lovecraft ha escrito muchas historias a lo largo de los años.
La mayoría de sus historias fueron relatos cortos que escribió en tipo de historietas oscuras, porque en ese tiempo, en el tiempo de la literatura clásica, no le daba mucha importancia a la literatura de terror cósmico. Lovecraft tuvo muchos seguidores que fueron como sus aprendices y formó una especie de culto, un grupo cerrado de gente que le gustaba sus historias. Lo que pasó fue muy triste al final. Bueno, Lovecraft en la vida real llegó a morir y sus estudiantes llegaron a apropiarse de sus historias y las empezaron a publicar bajo su nombre. Y después, recién de muchos años, Lovecraft fue conocido. Lo malo es que él no pudo disfrutar del éxito ni el reconocimiento que él debió tener porque, bueno, sus alumnos se apropiaron de su material, ¿no? De todas maneras, Lovecraft sienta las bases para lo que vendría a ser después Stephen King. O sea, él tuvo mucha influencia en Lovecraft. Como Lovecraft tuvo mucha influencia de Edgar Allan Poe, que fue anterior a él. Bueno, espero que ese video les haya gustado. Si conocen mejores historias de Lovecraft, colóquenme en los comentarios para poderlas buscar. Como les vuelvo a comentar, este fue un compendio de Estretomundo. El editorial Estretomundo lo hizo para la FIL de Lima el año pasado. Yo sé que este año no va a haber FIL, pero supongo que por internet se puede encontrar. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.